Imagina que una noche miras al cielo y ves una estrella parpadeando a miles de millones de kilómetros de distancia. La luz que llega a tus ojos salió de allí hace tanto tiempo que quizá esa estrella ya ni siquiera exista. Y sin embargo, la ves. Ahora imagina que pudieras moverte tan rápido, que alcanzaras esa luz, que la igualaras e incluso la superaras. ¿Qué pasaría si pudiéramos viajar más rápido que la luz? La pregunta parece salida de la ciencia ficción, pero detrás de ella se esconde una de las limitaciones más profundas y misteriosas del universo. Desde que el ser humano levantó la vista por primera vez hacia el cielo, soñó con vencer la distancia y el tiempo. Pasamos de caminar a cabalgar, de navegar los mares a conquistar los cielos y luego a escapar de la atmósfera. Cada avance fue una declaración de rebeldía contra los límites. Pero hay un muro que sigue intacto, un muro invisible que ningún cohete, ni ninguna sonda, ni siquiera la imaginación más audaz ha logrado atravesar: la velocidad de la luz. 299.792.458 metros por segundo. Una cifra tan inmensa que, para entenderla, basta con saber que en un solo segundo, la luz podría dar 7 vueltas completas a la Tierra. 7. Mientras tú parpadeas, la luz ya dio una vuelta, y otra, y otra, y aún así, no podemos alcanzarla. Por más que nuestros motores rugan, por más que nuestros científicos se rompan la cabeza, cada intento por acercarnos a esa frontera termina igual, con la naturaleza recordándonos que hay leyes que ni la voluntad más grande puede romper. Es el límite cósmico, el punto donde la física se vuelve un juez implacable, pero no siempre lo supimos. Hubo una época en la que creíamos que el tiempo era el mismo para todos, que el espacio era un escenario fijo donde todo ocurría de forma ordenada, que la velocidad era simplemente cuestión de empuje y potencia. Entonces llegó un joven con el pelo despeinado y una mente que veía el universo como nadie más: Albert Einstein. Su teoría de la relatividad cambió para siempre nuestra forma de entender el mundo, y con ella nos dio una respuesta incómoda pero fascinante. No importa cuánto lo intentemos, nada que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Aún así, la pregunta persiste, porque en el fondo lo que mueve a la humanidad no es la resignación, sino la curiosidad. Queremos saber qué pasaría si lo lográramos, si al superar esa barrera el tiempo se detuviera. Si pudiéramos cruzar galaxias en un instante, viajar al pasado o ver el nacimiento del universo. La velocidad de la luz no es solo un número, es una frontera entre lo posible y lo imposible, entre la ciencia y el sueño. Hoy vamos a explorar por qué esa frontera existe, qué ocurriría si la cruzáramos y qué nos dice sobre el lugar que ocupamos en el cosmos. Porque, aunque todavía no podamos viajar a la velocidad de la luz, quizá entender por qué no podemos hacerlo sea el primer paso para acercarnos a ella. La velocidad de la luz no es solo un número enorme, es una de las piezas más fundamentales del universo, una especie de latido cósmico que marca el ritmo de todo lo que existe. Se mueve a casi 300 millones de metros por segundo, más precisamente 290 y 9.790 y 2.458. En otras palabras, en el tiempo que tardas en decir esa cifra, un rayo de luz ya habría viajado de la Tierra a la Luna. Así de brutalmente rápida es. Para que la imaginación no se quede corta, pensemos en algo más cotidiano. La luz podría dar 7 vueltas completas al planeta en apenas un segundo, 7 veces. Mientras tú apenas alcanzas a pestañear, ella ya habría circunnavegado la Tierra una y otra vez. Si la luz partiera desde Buenos Aires, en lo que tarda tu cerebro en procesar el pensamiento salió, ya habría pasado por Tokio, cruzado el Pacífico, regresado por el Atlántico y estaría volviendo a tu ventana. No hay avión, ni misil, ni sonda que pueda siquiera soñarlo. Y sin embargo, a pesar de ser tan omnipresente porque está en cada pantalla, cada bombilla y cada amanecer su naturaleza, sigue siendo un misterio fascinante. Es una onda, pero también una partícula. Puede comportarse como energía pura o como un pequeño paquete llamado fotón. Y aunque viaja por el vacío a esa velocidad exacta, cuando atraviesa distintos medios,
como el agua o el vidrio, se ralentiza ligeramente, lo cual nos permite ver los arcoíris, los espejismos y hasta las auroras boreales. Ahora bien, para ponerla en perspectiva, comparemos. El sonido, por ejemplo, se desplaza a poco más de 340 metros por segundo en el aire. 340 contra casi 300 millones. La diferencia es tan abismal que, cuando cae un rayo, primero vemos el destello y solo después escuchamos el trueno. La luz llega casi instantáneamente. El sonido, en cambio, necesita segundos para alcanzarnos. Si habláramos de velocidades humanas, el Concorde, aquel legendario avión supersónico, alcanzaba unos 2.200 kilómetros por hora, es decir, apenas el 0,2% de la velocidad de la luz. Y la nave más veloz construida hasta hoy, la Parker Solar Probe de la NASA, que se lanzó en 2018, alcanza unos 700.000 kilómetros por hora cuando se acerca al Sol. Increíble, sí, pero aún representa apenas el 0,06% de la velocidad de la luz. Ni siquiera una milésima parte. Por eso, en física, la velocidad de la luz se representa con una letra especial, la c. Es mucho más que un símbolo. Es una constante universal, un límite absoluto que ninguna partícula con masa puede alcanzar. En las ecuaciones de Einstein, esa c actúa como una barrera invisible que mantiene el equilibrio del cosmos. Todo lo que existe, desde una mota de polvo hasta una galaxia entera, obedece a ella. Es el metro patrón del universo, el referente sobre el cual se mide la realidad misma. Cada vez que miras una estrella, estás mirando hacia el pasado. Su luz puede haber viajado miles, millones o incluso miles de millones de años antes de llegar a ti. Es decir, ver el cielo es mirar una máquina del tiempo natural. La velocidad de la luz no solo marca el límite de lo rápido que podemos movernos, sino también de lo lejos que podemos ver. Es la frontera entre lo que fue y lo que es. En definitiva, más que una cifra astronómica, la velocidad de la luz es una especie de lenguaje universal, un recordatorio de que incluso en la inmensidad del espacio hay reglas que nadie puede romper. A comienzos del siglo XX, el mundo creía entender cómo funcionaba el universo. Las leyes de Newton parecían explicarlo todo: el movimiento de los planetas, la caída de una manzana, la trayectoria de un cañón. Todo era predecible, ordenado y obedecía a una lógica mecánica casi perfecta. Pero había algo que no terminaba de encajar. Algunos experimentos mostraban que la luz no se comportaba como se esperaba, que su velocidad era siempre la misma, sin importar desde dónde se midiera. Y entonces apareció un joven empleado de la oficina de patentes de Berna, con una mente que veía lo invisible y una intuición capaz de torcer la realidad. Su nombre era Albert Einstein. Einstein propuso algo que en su época sonaba casi herético: el tiempo y el espacio no eran absolutos, sino relativos. En su teoría de la relatividad especial, publicada en 1905, afirmó que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores que se mueven a velocidades constantes y que la velocidad de la luz en el vacío es siempre la misma, sin importar quién la mida o desde dónde. Eso, que parece una frase sencilla, destruyó siglos de pensamiento clásico. Si la velocidad de la luz es constante, entonces el tiempo y el espacio tienen que ajustarse para mantenerla así. Dicho de otro modo, el universo se deforma para proteger ese límite. De esta idea se desprenden algunas de las consecuencias más sorprendentes de la física moderna. Cuando un objeto se mueve muy rápido, su tiempo se ralentiza respecto al de alguien que está quieto. Su longitud se contrae en la dirección del movimiento y su masa, de forma casi mágica, aumenta. Es como si el universo cobrara un peaje cada vez más caro a medida que aceleras. Cuanto más rápido vas, más cuesta avanzar. Y cuando te acercas a la velocidad de la luz, ese costo se vuelve infinito. Aquí entra en escena la ecuación más famosa de todos los tiempos: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. E igual a m por c al cuadrado. Con esa simple relación, Einstein reveló que la materia y la energía son dos caras de la misma moneda. La masa puede transformarse en energía y la energía puede volverse masa.
Es como si el universo tuviera un sistema de intercambio interno donde todo lo que existe puede cambiar de forma, pero nunca desaparecer. Para entender su poder, pensemos en algo cotidiano. Un gramo de materia, apenas el peso de un clip, contiene tanta energía que, si pudiera liberarse toda, equivaldría a la explosión de decenas de toneladas de dinamita. Es el principio que permite que brille el Sol. En su núcleo, cada segundo, millones de toneladas de hidrógeno se convierten en helio, liberando una energía descomunal gracias a esa ecuación. También es la base, por supuesto, de las bombas nucleares, que no hacen más que liberar de golpe la energía contenida en un pedacito de materia. Pero más allá de las armas o las estrellas, lo verdaderamente revolucionario fue la idea de que el espacio y el tiempo no son escenarios pasivos, sino actores que se doblan, se estiran y se ajustan para que la velocidad de la luz siga siendo el límite supremo. Einstein no solo cambió la física, cambió la forma en que entendemos la realidad. Nos enseñó que moverse rápido no es simplemente ir más lejos en menos tiempo, es alterar la propia estructura del universo. A partir de esa revelación, la luz dejó de ser solo una chispa que viaja y pasó a convertirse en la vara que mide todo lo posible. Einstein no solo nos mostró que nada con masa puede alcanzarla, sino que, al intentarlo, descubrimos los secretos más profundos del cosmos. Porque detrás de cada ecuación, detrás de cada número, lo que realmente nos reveló fue una verdad casi poética. Cuanto más intentamos movernos rápido, más nos damos cuenta de que el universo siempre nos obliga a mirar con calma. Cuando un objeto comienza a moverse, su energía cinética aumenta. Hasta ahí, nada nuevo. Pero cuando esa velocidad se acerca a una fracción importante de la velocidad de la luz, las reglas de la física cotidiana dejan de servir. Es en ese punto donde el universo empieza a comportarse de forma extraña, casi caprichosa, aunque en realidad sigue siendo perfectamente lógico desde la perspectiva de la relatividad. Einstein descubrió que, a medida que un cuerpo acelera, su masa efectiva crece. No porque gane más materia, sino porque su energía de movimiento se suma a su masa total. Dicho de otro modo, cuanto más rápido te mueves, más pesado te volvés para el universo. Imagina que estás en una nave espacial con motores que empujan cada vez con más fuerza. Al principio, cada impulso se nota. Acelerás, sentís la velocidad. Las estrellas se mueven más rápido frente a ti, pero mientras más te acercas a la velocidad de la luz, cada nuevo empujón rinde menos. Es como si el espacio mismo se negara a dejarte ir más rápido. Esa resistencia no proviene del aire ni de la fricción, sino de la propia estructura del universo. Tu masa efectiva aumenta tanto que requerirías cantidades absurdas de energía para seguir acelerando. Si quisieras alcanzar la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Y la palabra infinita, en física, no es una metáfora, simplemente significa que es imposible. Esta es la razón por la cual ninguna nave, por avanzada que sea, puede igualar a un rayo de luz. En el mundo subatómico, incluso las partículas más livianas, como los electrones, enfrentan ese mismo límite. Los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, pueden impulsarlas hasta rozar la velocidad de la luz, pero nunca lograr que la alcancen. Por más potencia que se les dé, la naturaleza dice, hasta aquí. Es el equivalente cósmico de intentar empujar una puerta que no existe. No importa cuánta fuerza hagas, simplemente no se puede abrir. Y lo más desconcertante es que, mientras tu masa aumenta, tu tiempo comienza a comportarse de forma distinta. Aquí entra uno de los fenómenos más fascinantes de la relatividad. La dilatación temporal. Significa que el tiempo no pasa igual para todos. Si viajas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo dentro de tu nave transcurrirá más lentamente que para alguien que se quedó en la Tierra. No lo sentirás, porque todo en tu entorno, tu cuerpo, tu reloj, tus pensamientos, seguirá funcionando con normalidad. Pero, al regresar, descubrirías que en la Tierra han pasado muchos más años que para ti. Este efecto fue comprobado una y otra vez, no solo con teoría, sino con relojes atómicos que viajaron en aviones, satélites y naves espaciales. El tiempo realmente se dilata,
Y aunque la diferencia sea mínima a velocidades humanas, a escalas cósmicas puede ser abrumadora. Es la base de la famosa paradoja de los gemelos. Si uno de ellos viajara al espacio a una velocidad cercana a la luz y regresara, al reencontrarse descubriría que su hermano que se quedó en casa envejeció mucho más. Uno habría vivido meses, el otro décadas. La dilatación temporal también explica por qué algunas partículas subatómicas que deberían desintegrarse casi instantáneamente logran recorrer kilómetros en los aceleradores. Desde nuestro punto de vista, su reloj interno va más lento. Desde el suyo, el universo entero parece comprimirse, el espacio se contrae en la dirección del movimiento y las distancias se acortan. En otras palabras, el viajero que se mueve casi a la velocidad de la luz no solo experimenta un tiempo diferente, sino también un espacio distinto. Todo esto suena a ciencia ficción, pero es una realidad medible y comprobada. La masa que crece, el tiempo que se estira, el espacio que se encoge, es como si el universo mismo se doblara para mantener su límite sagrado, la velocidad de la luz. En última instancia, lo que Einstein reveló es que moverse rápido no es simplemente cambiar de lugar, sino cambiar la manera en que el tiempo y la realidad te tratan. Y aunque eso nos frustre a la hora de soñar con viajes imposibles, también nos recuerda que vivimos en un cosmos profundamente coherente, donde incluso las paradojas más locas tienen una explicación que encierra belleza y precisión. En el corazón de la teoría de Einstein, hay una verdad que, aunque parece sencilla, desafía por completo nuestra intuición. La velocidad de la luz no es solo una medida de rapidez, es un límite cósmico, una muralla natural, que el universo impuso para mantener su equilibrio. Nada con masa puede alcanzar esa velocidad, y entender por qué es una de las claves más fascinantes de toda la física moderna. Si tu curiosidad no duerme y buscas el dato fascinante que cambie tu percepción justo antes de cerrar los ojos, este no es solo un canal, es tu pase a los sueños más lúcidos. No te pierdas ninguna de estas revelaciones nocturnas. Suscríbete y activa las notificaciones para que cada historia increíble te acompañe hasta el amanecer. Relájate, escucha, duerme con la verdad. Continuemos. Imagina el universo como un enorme tejido elástico de espacio y tiempo. En ese tejido, la luz es lo más ágil que puede moverse. La referencia absoluta, todo lo demás planetas, naves, átomos, tú, yo está hecho de materia. Y eso significa que lleva consigo un peso, una inercia, algo que resiste el cambio. Para mover cualquier objeto, se necesita energía. Cuanto más rápido quieras moverlo, más energía deberás aplicar. Hasta aquí suena lógico, pero lo asombroso ocurre cuando te acercas a la velocidad de la luz. A bajas velocidades, duplicar tu energía duplica más o menos tu velocidad. Pero a medida que te acercas a la luz, las reglas cambian. El aumento de velocidad se vuelve cada vez más pequeño, aunque la energía crezca descomunalmente. Es como intentar empujar una pared invisible que cada vez se hace más firme. A 90% de la velocidad de la luz, la masa efectiva del objeto ya es más del doble. A 99% es 7 veces mayor. A 99,99% es más de 70 veces mayor. En ese punto, para ganar 1 milímetro más por segundo, necesitarías una cantidad absurda de energía, tanto que ni todo el combustible del universo alcanzaría. Y si hipotéticamente llegaras a la velocidad de la luz, tu masa sería infinita. Infinita no como una metáfora poética, sino en sentido literal. Una masa sin límite. Y para mover una masa infinita, necesitarías una energía infinita. Es una trampa perfecta. Es el modo en que el universo se protege a sí mismo de romper su estructura. Por eso los fotones, las partículas de luz, pueden moverse a esa velocidad sin problema. No tienen masa, no necesitan empuje, no sienten resistencia, no arrastran nada consigo. Son los únicos habitantes naturales de esa frontera. Einstein demostró que cuanto más rápido se mueve algo, más se deforma el tiempo y el espacio a su alrededor. Si algo con masa alcanzara la velocidad de la luz, el tiempo para ese objeto se detendría completamente. Desde su perspectiva,
el universo entero colapsaría en una línea sin pasado ni futuro. Sería una existencia sin duración, sin distancia, sin sentido físico. Y por si fuera poco, cualquier intento de acelerarlo más allá de ese punto violaría la causalidad, es decir, el orden lógico de los acontecimientos. En un mundo donde algo pudiera viajar más rápido que la luz, el efecto podría ocurrir antes que la causa. Sería posible recibir una carta antes de que alguien la escriba, o ver una explosión antes de que el detonador se accione. El límite de la luz, entonces, no es una imposición arbitraria, es una medida de coherencia. Es lo que mantiene el universo estable y comprensible. Sin ese límite, el tiempo dejaría de tener sentido, la materia se desintegraría y la realidad sería un caos matemático. La velocidad de la luz es, en cierto modo, el lenguaje con el que el universo se asegura de que todo suceda en el orden correcto. A veces se dice que la ciencia es fría, pero aquí hay algo casi poético. Este límite que nos frustra, que nos impide alcanzar las estrellas en un parpadeo, es también lo que hace posible que existamos. Si no hubiera una velocidad máxima, nada tendría forma, ni consistencia, ni historia. Así que cuando miremos el cielo y pensemos en lo injusto que es no poder viajar tan rápido como la luz, conviene recordar algo. Gracias a ese límite, el universo puede contarse una historia y nosotros podemos vivir dentro de ella. A medida que un objeto acelera y empieza a acercarse a la velocidad de la luz, el universo entero comienza a reaccionar, no de forma explosiva ni dramática, sino con una elegancia casi imperceptible. Las reglas cambian, las ecuaciones se curvan y la realidad empieza a comportarse de un modo que desafía la intuición. Lo que para nosotros parece un simple aumento de velocidad, para la naturaleza es una distorsión profunda del tiempo, el espacio y la energía. Cuando un cohete despega, su motor transforma combustible en energía. Esa energía se traduce en movimiento. Hasta cierto punto, la relación es sencilla. Duplicás la energía, duplicás la velocidad. Pero conforme el cohete se acerca a una fracción significativa de la velocidad de la luz, la relación deja de ser lineal y se vuelve abrumadoramente desproporcionada. Cada pequeño incremento de velocidad requiere una cantidad colosal de energía. Si acelerar de 0 a 10.000 kilómetros por hora ya demanda toneladas de combustible, hacerlo de 90 a 99% de la velocidad de la luz exigiría no solo el combustible de la nave, sino la energía total generada por civilizaciones enteras. Y si quisiéramos llegar al 100%, necesitaríamos más energía que la que contiene todo el universo, literalmente. Esa curva de energía creciente no es una exageración, es una ley natural. Los físicos la llaman incremento exponencial, porque, en lugar de crecer de manera pareja, se dispara hacia el infinito. Es como tratar de empujar un auto cuesta arriba, y cuanto más te acercas a la cima, más se inclina la montaña. La cima es la velocidad de la luz, y el auto, por más fuerza que tenga, jamás podrá coronarla. La energía necesaria para lograrlo sería infinita, y la materia simplemente no puede manejar infinitos. Pero el efecto más desconcertante no ocurre en el motor ni en la masa, sino en el tiempo mismo. Para un viajero que acelera cerca de la velocidad de la luz, los segundos comienzan a estirarse. Su reloj late más despacio, su corazón también, sus pensamientos, todo. No porque algo ande mal, sino porque el tiempo dentro de su nave transcurre de forma distinta al tiempo fuera de ella. Desde su perspectiva, todo es normal, pero para un observador que quedó en la Tierra, los minutos del viajero se transforman en horas, los días en años y los años en siglos. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, fue predicho por Einstein y confirmado muchas veces. Es real, medible, y se manifiesta incluso en escalas minúsculas. Los relojes atómicos de los satélites del sistema GPS, por ejemplo, marcan el tiempo de manera ligeramente diferente a los relojes en la superficie terrestre. Si no se corrigiera esa diferencia, nuestros mapas digitales estarían desfasados en varios kilómetros cada día. La relatividad, literalmente, mantiene funcionando los GPS de nuestros teléfonos. Pero para comprender la magnitud de este efecto, nada mejor que la famosa paradoja de los gemelos.
Imagina que dos hermanos nacen al mismo tiempo. Uno de ellos decide quedarse en la Tierra, vivir su vida, envejecer con calma. El otro sube a una nave capaz de viajar al 99% de la velocidad de la luz. Mientras se aleja del planeta, su reloj comienza a correr más lento que el de su hermano. Si pasa 10 años a bordo y luego regresa, descubrirá algo increíble. Su hermano ha envejecido décadas, mientras que él apenas ha cambiado. Ha viajado al futuro. Esta paradoja no es un truco ni una ilusión. Es el resultado directo de la estructura del espacio, tiempo. Cuanto más rápido te mueves, más se estira tu tiempo, como si el universo te recompensara con longevidad a cambio de velocidad. Es una especie de trueque cósmico. Pero lo curioso es que el viajero no lo siente. Para él, el viaje fue corto. Los días transcurrieron con normalidad, y al regresar, simplemente descubre que el mundo envejeció sin él. La dilatación temporal es una de las consecuencias más poéticas y perturbadoras de la relatividad. Significa que el tiempo no es una constante universal, sino un flujo flexible que depende del movimiento. Y aunque parezca una historia de ciencia ficción, es un hecho tan real como la gravedad. Cada vez que una partícula se mueve a velocidades relativistas, su tiempo se ralentiza, su energía se dispara y su masa aumenta. Todo conspira para recordarnos que la velocidad de la luz no es una meta que podamos alcanzar, sino una frontera que moldea el universo. Así que, cuando imaginamos una nave deslizándose al borde de la luz, en realidad estamos imaginando algo más profundo. Una danza entre energía, materia y tiempo, donde todo se distorsiona para mantener el equilibrio. Es el universo diciendo: puedes acercarte todo lo que quieras, pero nunca cruzarás la línea. Y en ese límite, en esa imposibilidad, reside uno de los misterios más bellos de toda la existencia. A medida que una nave se aproxima a la velocidad de la luz, no solo el tiempo se distorsiona, también lo hace el espacio. Lo que antes parecía infinito empieza a encogerse. Las distancias, que a velocidades normales nos parecerían inabarcables, se comprimen como si el universo mismo se plegara sobre sí. Este fenómeno se conoce como contracción espacial, y es uno de los efectos más extraños y fascinantes de la relatividad especial. Desde la perspectiva del viajero, cuanto más rápido avanza, más corto se vuelve el trayecto, no porque haya tomado un atajo, sino porque el espacio en la dirección de su movimiento literalmente se contrae. Es como si el cosmos dijera: si no puedes ir más rápido, yo me achico para que llegues antes. Si tuvieras una nave capaz de moverse al 99,9% de la velocidad de la luz, un viaje de 10 años luz podría sentirse como apenas unos meses. Mientras tanto, para alguien observando desde la Tierra, el trayecto seguiría durando una década completa. Este juego de perspectivas crea paradojas maravillosas. Para el piloto, el universo se acorta. Para el observador, el piloto se estira. Todo depende de quién mira, porque en la relatividad no hay un punto de vista absoluto. El espacio y el tiempo se entrelazan en una sola entidad. El espacio, tiempo, y en ese tejido flexible, la velocidad de la luz es el hilo que mantiene todo unido. Ahora bien, ¿cómo se vería el universo desde una nave que se acercara a esa frontera? Lo primero que habría que decir es que la experiencia sería todo menos normal. La luz, esa compañera que nos permite ver el mundo, también empieza a comportarse de forma diferente. Los colores cambiarían. Las estrellas del frente se comprimirían y su luz se desplazaría hacia el azul, un fenómeno llamado corrimiento al azul, mientras que las que queden detrás se estirarían y su brillo se volvería rojizo. Es como si el espacio se deformara en un túnel de colores que se estira hacia el infinito. Si miraras al frente, verías el universo concentrado en un punto de luz cegador. Todo parecería acumularse en una dirección, como si viajaras dentro de un embudo de energía pura. Las estrellas laterales desaparecerían progresivamente, y el campo visual se estrecharía. En cambio, detrás de ti, el espacio se volvería oscuro y silencioso, como si la realidad se desvaneciera. Es la consecuencia de moverse tan rápido que la luz no tiene tiempo de alcanzarte desde atrás. Además, el brillo de las estrellas del frente se intensificaría hasta niveles imposibles. A esas velocidades,
los fotones del espacio interestelar que normalmente no representan peligro se convertirían en proyectiles de radiación. Incluso un grano de polvo podría golpear la nave con la energía de una bala. Por eso, aunque la imagen suene hermosa, el viaje sería letal sin una protección inimaginablemente avanzada. Desde dentro, el tiempo seguiría transcurriendo con normalidad. Comerías, dormirías, hablarías, y tu reloj marcaría los segundos como siempre. Pero, si pudieras ver lo que ocurre fuera, notarías que todo a tu alrededor se distorsiona. Las estrellas parecerían moverse más rápido, las constelaciones se deformarían, y el cielo entero se convertiría en un túnel luminoso, una visión hipnótica y perturbadora al mismo tiempo. Y mientras para ti el viaje durara apenas unas horas o días, para quienes te observan desde la Tierra podrían pasar siglos. Es el precio de moverse al borde de la luz. El universo te abre un atajo, pero a cambio te roba el tiempo de los demás. Al regresar, el mundo que conocías habría envejecido, los continentes habrían cambiado y las estrellas habrían seguido su curso sin ti. Así es como el universo protege su límite. Cuanto más rápido viajas, más se comprime el espacio, más se ralentiza tu tiempo y más se distorsiona la percepción. Todo conspira para impedir que alcances esa velocidad prohibida. Desde fuera parece una barrera, desde dentro una revelación, porque acercarse a la velocidad de la luz no es solo un viaje físico, es una experiencia filosófica. Te enseña que la realidad depende del movimiento, que el tiempo no es universal y que el espacio puede doblarse ante tus ojos. Si alguna vez pudiéramos vivir ese viaje, el universo no se vería como una colección de estrellas lejanas, sino como un torrente de luz que se funde en una sola dirección, un túnel brillante hacia lo desconocido. Un recordatorio de que, incluso al borde de la imposibilidad, el cosmos sigue siendo el mejor de los narradores. Te deja ver un poco de su magia, pero nunca te permite tocarla por completo. Desde que comprendimos que la velocidad de la luz era una frontera imposible de cruzar, la imaginación humana decidió ignorar el cartel de «prohibido pasar». Si la ciencia decía «no se puede», la ficción respondió «¿y si se pudiera?». Así nacieron algunas de las historias más brillantes del cine, la literatura y la televisión, donde los autores usaron las reglas de Einstein como punto de partida para luego doblarlas con ingenio, emoción y un poco de audacia. En la teoría, acercarse a la velocidad de la luz implica alterar la estructura misma del tiempo y el espacio. Los científicos han simulado este tipo de viajes en supercomputadoras, representando cómo se distorsiona el entorno para un observador que se mueve casi tan rápido como un fotón. En esas simulaciones, el universo se aplasta hacia adelante, las estrellas se agrupan en un cono luminoso y el color del cosmos cambia. El azul domina el frente del viaje, el rojo invade la retaguardia y el resto del cielo se funde en una especie de túnel visual. Es un paisaje que no se parece a nada que nuestros ojos puedan ver en la vida cotidiana. Pero aunque esas simulaciones son frías ecuaciones traducidas en imágenes digitales, el arte las transformó en pura emoción. En Interstellar, por ejemplo, Christopher Nolan mostró de manera magistral cómo el tiempo puede volverse relativo. Cuando la tripulación aterriza en el planeta que orbita cerca del agujero negro Gargantúa, cada hora equivale a 7 años en la Tierra. Es una representación cinematográfica impecable de la dilatación temporal. La escena en la que los astronautas regresan a la nave y encuentran a su compañero envejecido décadas, mientras ellos apenas sienten cansancio, es un retrato poético de lo que la relatividad predice, que el tiempo depende del movimiento y la gravedad. Star Trek, por otro lado, lleva el tema a la frontera del deseo humano. Allí no se intenta vencer la velocidad de la luz, sino esquivar el problema. Las naves del universo de Gene Roddenberry viajan mediante curvatura espacial. En lugar de moverse más rápido, deforman el espacio, tiempo para acercar el destino. Es una idea inspirada en teorías reales, como la del físico mexicano Miguel Alcubierre, quien propuso un modelo matemático en el que una burbuja de espacio podría contraerse delante de una nave y expandirse detrás de ella, permitiendo moverse sin violar la relatividad. Por supuesto, requiere más energía que la que existe en el universo observable, pero eso nunca detuvo a la ciencia ficción. En The Flash,
El héroe rompe la barrera de la luz y termina viajando en el tiempo, un guiño a la conexión entre velocidad y causalidad. En Doctor Who, la nave TARDIS ignora la física por completo y convierte el espacio-tiempo en un juguete. Y en 2001, Odisea del espacio, Stanley Kubrick llevó la idea al extremo filosófico. El viaje más allá de la luz se convierte en un viaje más allá de la comprensión humana, donde el espacio se disuelve y solo queda la mente enfrentada al infinito. Lo interesante es que, aunque cada una de estas obras toma licencias creativas, todas comparten un respeto implícito por la relatividad. No la niegan, la usan como trampolín. La ciencia les da el marco y la ficción les da alas. Gracias a esa mezcla, aprendimos a imaginar lo imposible sin dejar de asombrarnos ante lo real. Las simulaciones teóricas y los relatos de ficción no solo nos ayudan a visualizar lo que nunca podremos experimentar de manera directa, sino que nos recuerdan algo más profundo, que la curiosidad humana es más rápida que cualquier rayo de luz. Aunque nuestros cuerpos jamás alcancen esa velocidad, nuestra imaginación ya lo hace cada vez que encendemos una pantalla o abrimos un libro. En el fondo, la ciencia y la ficción no son enemigas, son dos formas distintas de mirar el mismo horizonte. Una lo explica, la otra lo sueña. Y en ese sueño compartido, seguimos corriendo detrás de la luz, no para atraparla, sino para entender por qué nos sigue fascinando tanto. Cuando hablamos de viajar a velocidades cercanas a la de la luz, lo primero que se vuelve evidente es un obstáculo monumental: la energía. No se trata de encontrar un combustible más eficiente o de construir motores más potentes, sino de enfrentarse a un muro físico que roza lo absurdo. Acelerar un objeto con masa hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz requiere una cantidad de energía tan colosal que ninguna tecnología humana podría ni siquiera soñarla hoy. Para ponerlo en perspectiva, si quisiéramos acelerar una simple nave del tamaño de un avión comercial a un 10% de la velocidad de la luz, necesitaríamos más energía que toda la que la humanidad produce en un año. Si intentáramos llegar al 90%, la cantidad se dispararía hasta niveles tan inimaginables que ni el Sol, quemando millones de toneladas de hidrógeno por segundo, podría abastecernos. A velocidades cercanas a la luz, cada pequeño incremento de velocidad multiplica por millones la energía necesaria. Es como si el universo cobrara una deuda cada vez más grande por cada paso que damos hacia su límite. Por eso, todos los proyectos actuales que sueñan con alcanzar estrellas, como el Breakthrough Starshot, se conforman con una fracción ínfima de esa velocidad. Este programa propone enviar diminutas ondas impulsadas por poderosos láseres desde la Tierra, capaces de alcanzar un 20% de la velocidad de la luz. Aún así, la energía necesaria para propulsar esas minúsculas naves de apenas gramos sería tan alta que requeriría una red de láseres gigantes alimentados por sistemas energéticos planetarios. Hablamos de tecnología que roza la ciencia ficción, y eso solo para lanzar objetos del tamaño de una galleta. Imaginar una nave tripulada haciendo lo mismo es, por ahora, una utopía energética. Pero supongamos, solo por curiosidad, que encontráramos la forma de generar esa energía. El siguiente problema sería aún peor. El propio viaje destruiría la nave mucho antes de alcanzar su destino. A velocidades relativistas, el espacio no está vacío. Está lleno de polvo, partículas sueltas, átomos dispersos y radiación cósmica. A velocidades humanas son inofensivos. A velocidades lumínicas son asesinos invisibles. Cada pequeño átomo de hidrógeno se convertiría en una bala de alta energía capaz de atravesar cualquier material conocido. Un simple grano de arena en el camino impactaría con la fuerza de una explosión. La fricción cósmica sería otro enemigo insuperable. No hablamos de aire ni de viento, sino de la resistencia del propio polvo estelar que, al ser golpeado a esas velocidades, generaría un calor y una radiación equivalentes a las del interior de un reactor nuclear. Ningún metal, ni siquiera los más resistentes que hemos fabricado, soportaría semejante castigo. Las aleaciones se fundirían, los escudos térmicos se vaporizarían y la estructura se desintegraría mucho antes de llegar a la mitad del trayecto. Y si eso no bastara,
El bombardeo constante de radiación cósmica transformaría la cabina en una cámara mortal. Los rayos gamma y las partículas de alta energía chocarían contra la nave con una frecuencia inimaginable, atravesando los muros como si fueran papel y desintegrando las moléculas de cualquier ser vivo a bordo. En los aceleradores de partículas, cuando los protones alcanzan velocidades cercanas a la luz, los científicos deben usar campos magnéticos y escudos de varios metros de espesor para contenerlos. Ahora, imagina intentar proteger una nave completa del tamaño de una ciudad flotando en el vacío. Es una tarea tan colosal que haría falta una ingeniería que aún no comprendemos ni en teoría. Incluso los materiales más avanzados de hoy, titanio, grafeno, cerámicas espaciales, quedarían obsoletos frente a ese desafío. Habría que inventar una materia completamente nueva, capaz de resistir la energía de una estrella y la presión de los rayos cósmicos. En otras palabras, para viajar a la velocidad de la luz, no solo necesitamos más energía que la disponible en todo el planeta, sino también materiales que aún no existen y una comprensión de la física que todavía no tenemos. Así que cuando soñamos con cruzar el cosmos a esa velocidad, no estamos simplemente hablando de avanzar tecnológicamente, estamos hablando de reescribir las leyes de la ingeniería y de la energía. El universo no solo nos impone un límite matemático, también nos recuerda, con elegante brutalidad, que hay fuerzas más grandes que nosotros. La velocidad de la luz no es una meta que pueda alcanzarse con esfuerzo, sino una barrera que, por ahora, solo podemos mirar desde la distancia y admirar como se admira una montaña imposible. Aun si encontráramos la forma de producir la energía necesaria para mover una nave a una fracción significativa de la velocidad de la luz, quedaría un problema igual de grave, pero más íntimo: el cuerpo humano. Nuestro organismo fue diseñado para vivir en un entorno de gravedad constante, respirando aire, caminando sobre tierra firme, moviéndose a velocidades ridículamente pequeñas en comparación con las escalas cósmicas. Y aunque resistimos con valentía la aceleración de un avión o la fuerza de un lanzamiento espacial, lo que implicaría acelerar hasta velocidades relativistas sería, sencillamente, insoportable. Cuando un cohete despega, los astronautas soportan entre 3 y 5 veces la gravedad de la Tierra. Eso significa que su cuerpo siente un peso 3 o 5 veces mayor. El pecho se aplasta, la respiración se dificulta y la sangre lucha por llegar al cerebro. A más de 10 veces la gravedad, una persona puede perder el conocimiento en cuestión de segundos. Más allá de eso, los órganos empiezan a fallar, los vasos sanguíneos colapsan y el corazón no puede bombear contra semejante presión. Ahora imaginemos lo que sería intentar acelerar una nave hasta la mitad de la velocidad de la luz. Para no matar a sus ocupantes, la aceleración tendría que ser extremadamente lenta, casi imperceptible, quizá apenas unos metros por segundo al cuadrado. A ese ritmo, alcanzar siquiera un 10% de la velocidad de la luz tomaría años enteros de empuje continuo, décadas, si queremos acercarnos un poco más. Y durante todo ese tiempo, la nave debería mantener una fuerza constante, sin interrupciones, sin errores, sin desviaciones mínimas. Pero si alguien intentara acelerar más rápido, el cuerpo humano sería el primero en protestar. Los huesos no están hechos para soportar presiones prolongadas de decenas de G, y los órganos internos flotando dentro de su propio líquido se desplazarían violentamente, desgarrando tejidos y rompiendo estructuras vitales. Incluso la columna vertebral, ese eje de resistencia, colapsaría bajo una aceleración mantenida. Es un problema fisiológico tan severo que ni los mejores trajes espaciales podrían compensarlo. Además, la mente también pagaría su precio. Aceleraciones tan prolongadas alterarían el equilibrio del oído interno, provocando desorientación, pérdida de conciencia temporal y un agotamiento extremo. El cuerpo humano puede adaptarse a la microgravedad, pero no puede convivir con una aceleración constante de tal magnitud. Sería como vivir eternamente en una montaña rusa que nunca se detiene. Y mientras los humanos enfrentamos esas limitaciones biológicas, nuestras máquinas también revelan lo lejos que estamos de siquiera rozar ese límite. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, es el objeto más distante jamás creado por la humanidad. Después de casi 50 años viajando por el espacio,
apenas alcanza una velocidad de 60.000 kilómetros por hora. Su logro es épico, pero comparado con la velocidad de la luz, es como el paso de una tortuga frente a un relámpago. Luego está la Parker Solar Probe, la nave más rápida jamás construida, diseñada para acercarse al Sol más que cualquier otra. Aprovechando la gravedad solar, llega a superar los 700.000 kilómetros por hora, una velocidad tan alta que podría ir de Buenos Aires a Nueva York en menos de un segundo, y aún así representa solo el 0,6% de la velocidad de la luz. Si la luz fuera una atleta olímpica, la Parker sería un niño dando sus primeros pasos. Esa comparación deja claro que, incluso con toda nuestra tecnología moderna, estamos a años luz literalmente de romper esa barrera. Las distancias cósmicas no son solo un desafío de ingeniería, sino un recordatorio de nuestra escala. Para alcanzar una estrella cercana, incluso moviéndonos tan rápido como la Parker Solar Probe, tardaríamos decenas de miles de años, es decir, 1000 generaciones humanas. Por eso, cuando soñamos con viajes interestelares, debemos aceptar que no basta con construir una nave más potente. Habría que reinventar lo que significa ser humano. Nuestros cuerpos, frágiles y biológicos, son producto de una evolución terrestre, no estelar. Acelerar hasta la velocidad de la luz sería como intentar hacer volar una flor contra un huracán. Quizás algún día logremos superar esas limitaciones, tal vez fusionando biología y tecnología, o trasladando la conciencia humana a sistemas más resistentes. Pero por ahora, cada vez que una nave como la Voyager o la Parker rompe un nuevo récord, el logro es doble. Demuestra cuánto avanzamos y al mismo tiempo cuán vasto sigue siendo el abismo que nos separa de la luz. En el vasto laboratorio del pensamiento humano hay ideas que no nacen de la observación directa, sino de la pura necesidad de imaginar lo imposible. Cuando la física nos dice, nada puede ir más rápido que la luz, nuestra mente responde, ¿y si existiera algo que sí pudiera? Así, nacen los taquiones, partículas hipotéticas que ocuparon durante décadas un lugar especial entre la ciencia y la especulación. Los taquiones fueron propuestos a mediados del siglo XX como una curiosidad matemática. Si algunas ecuaciones permitían partículas que se movían más lento que la luz, ¿por qué no habrían de existir otras que se movieran más rápido? En teoría, un taquión tendría una masa imaginaria sí, literalmente imaginaria en el sentido matemático, y su energía disminuiría cuanto más rápido se moviera. Un comportamiento opuesto al de todo lo que conocemos. A diferencia de nosotros, que necesitamos más energía para acelerar, un taquión se movería cada vez más rápido con menos esfuerzo, hasta el punto en que nunca podría reducir su velocidad por debajo de la luz. Sería, en esencia, una partícula condenada a moverse siempre más allá de nuestro alcance. Pero el problema es que nunca vimos un taquión, ni detectado evidencia alguna de su existencia. Si existieran, podrían violar la causalidad, permitir que un efecto ocurra antes que su causa, abrir la puerta a mensajes que lleguen antes de ser enviados, o incluso a viajes temporales, y como la naturaleza parece tener un profundo respeto por el orden de los acontecimientos, los taquiones quedaron confinados al terreno de la hipótesis. Sin embargo, su mera posibilidad sigue inspirando teorías sobre universos paralelos y dimensiones ocultas donde las reglas son distintas. Y si los taquiones representan la velocidad imposible, los agujeros de gusano representan el camino imposible. Son una de las predicciones más fascinantes de la relatividad general, la teoría hermana mayor de la relatividad especial. Imagina el universo como una hoja de papel. Si dibujas dos puntos distantes y doblas la hoja hasta que se toquen, acabas de crear un atajo, un túnel que une regiones lejanas del espacio y del tiempo. Eso, en esencia, es un agujero de gusano, una curvatura extrema del espacio-tiempo que conectaría puntos que, de otro modo, estarían separados por millones de años luz. Matemáticamente, los agujeros de gusano pueden existir. Las ecuaciones de Einstein no los prohíben. Pero el problema, otra vez, es la realidad física. Para mantener un túnel estable, se necesitaría una forma de energía exótica con densidad negativa, una sustancia que repela en lugar de atraer. No conocemos nada así,
aunque algunos efectos cuánticos sugieren que podría existir en cantidades diminutas. En teoría, un agujero de gusano estable podría permitir viajar de una galaxia a otra en segundos, o incluso moverse en el tiempo. En la práctica, sería como intentar mantener abierto un túnel de viento hecho de fuego con una vela, apenas un parpadeo antes del colapso. El cine y la ciencia ficción adoptaron la idea con entusiasmo. En Interestelar, el agujero de gusano cerca de Saturno actúa como una puerta hacia otro sistema estelar, una interpretación bellamente coherente con la física teórica. Y aunque los científicos aún dudan de su viabilidad, los agujeros de gusano siguen siendo la metáfora perfecta de la curiosidad humana. Sabemos que probablemente no existen, pero queremos creer que sí. Sin embargo, hay una tercera idea que no se conforma con doblar el espacio-tiempo a lo loco, sino que intenta hacerlo con elegancia: la propulsión por curvatura, o Alcubierre Drive. En 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre propuso un modelo que revolucionó la imaginación de los cosmólogos. En lugar de empujar una nave hasta la velocidad de la luz, su idea era manipular el espacio-tiempo mismo. El concepto es tan ingenioso como provocador. Si nada puede moverse más rápido que la luz dentro del espacio, ¿qué pasaría si moviéramos el espacio mismo? Alcubierre imaginó una burbuja en la que el espacio frente a la nave se contrajera y el espacio detrás se expandiera. Dentro de esa burbuja, la nave no se movería realmente. Estaría inmóvil mientras el universo se desliza a su alrededor. Así, podría recorrer distancias interestelares sin romper las leyes de la relatividad, porque dentro de su burbuja nunca superaría la velocidad de la luz. En los papeles, la idea funciona. En la práctica tiene un pequeño inconveniente. Requeriría cantidades de energía negativas equivalentes a toda la masa del universo. Además, las consecuencias serían impredecibles. Al encender el motor, se generaría una ola de energía tan intensa que destruiría todo a su paso. Y al detenerlo, nadie puede asegurar que el espacio-tiempo no se retorciera hasta el punto de borrar la nave del mapa cósmico. Es decir, un sistema brillante y absolutamente letal. Aún así, el Alcubierre Drive dejó huella. Inspiró a generaciones de científicos e ingenieros a pensar fuera de los límites. Y, aunque sigue siendo una teoría sin aplicación práctica, es una demostración de algo muy humano. Cuando el universo nos pone un muro, nuestra primera reacción no es rendirnos, sino buscar una puerta lateral. Los taquiones, los agujeros de gusano y la propulsión de curvatura son tres formas distintas de desafiar la misma frontera. No existen, al menos no todavía, pero cada una representa un intento de expandir el horizonte de lo posible. Son recordatorios de que, incluso si no podemos alcanzar la velocidad de la luz, nada nos impide imaginar cómo sería vivir más allá de ella. Y tal vez, solo tal vez, algún día la física encuentre una grieta en ese muro y la imaginación deje de ser el único medio de atravesarlo. Cuando pensamos en viajar por el universo, la mente tiende a imaginarlo como una carrera: más motores, más velocidad, más impulso. Pero en la escala cósmica, ir rápido y doblar el espacio son dos cosas completamente diferentes. Viajar rápido es empujar contra el tejido del universo, intentar moverse dentro de él. Doblar el espacio, en cambio, es manipular ese tejido para que el destino venga hacia ti. En el primer caso, peleas contra las reglas. En el segundo, las usas a tu favor. Imagina que el espacio-tiempo es una hoja de goma estirada. Si quieres llegar de un punto A un punto B viajando rápido, tenés que deslizarte por la superficie. Cuanto más empujes, más energía necesitas y más resistencia sentís. Eso es lo que intentamos hacer hoy con nuestras naves: acelerarlas lo más posible, usando combustible, gravedad o radiación. Pero si en lugar de moverte pudieras doblar la hoja, haciendo que los dos puntos se toquen, llegarías sin recorrer la distancia. No habrías viajado más rápido, habrías engañado al espacio. Esa es la diferencia fundamental. La velocidad está limitada por la luz. Ningún objeto con masa puede superarla porque, al hacerlo, requeriría energía infinita. Pero doblar el espacio no rompe esa ley, porque no implica moverse dentro del espacio, sino modificarlo. Es como si la realidad fuera un escenario, y en vez de correr por él,
cambiaras el decorado para que el final aparezca delante tuyo. La relatividad general nos dice que la gravedad es precisamente eso, una curvatura del espacio, tiempo provocada por la masa. El Sol, por ejemplo, no atrae a los planetas, deforma el tejido del espacio a su alrededor, y los planetas simplemente ruedan por esa curva. En cierto modo, el universo ya dobla el espacio constantemente, solo que nosotros no lo controlamos. La idea de la propulsión de curvatura o de los agujeros de gusano parte de este mismo principio. Si pudiéramos generar una curvatura artificial, podríamos manipular el espacio como un mago que dobla una carta sin romperla. En la ciencia ficción, esta diferencia es lo que separa a los pilotos de los ingenieros del espacio-tiempo. En Star Wars, las naves saltan al hiperespacio y desaparecen. En Star Trek, activan la curvatura y el universo se pliega a su alrededor. En un caso, se acelera. En el otro, se reescribe el mapa. En la realidad, claro, doblar el espacio no es tan sencillo. Requeriría concentrar energía negativa o materia exótica, cosas que solo existen como conceptos en las ecuaciones. Lo interesante es que doblar el espacio sería, paradójicamente, una forma de viajar sin moverse. Desde el punto de vista de un observador externo, parecería que te desplazas a una velocidad imposible. Pero desde dentro de la burbuja de curvatura, el tiempo transcurriría con normalidad. No habría fuerzas de aceleración, ni fricción, ni sensación de movimiento. Simplemente aparecerías en otro lugar del universo como quien cambia de habitación. Por eso, mientras la velocidad representa el límite, la curvatura representa la excepción. No es romper las leyes de la física, sino interpretarlas de un modo distinto. Y aunque hoy solo podemos imaginarlo, ese concepto abre una puerta enorme en nuestra manera de pensar el viaje espacial. Tal vez no necesitemos empujar más fuerte, sino entender mejor el tejido del cosmos. En el fondo, esa diferencia es una metáfora de la curiosidad humana. Algunos buscan avanzar a toda velocidad, otros prefieren doblar las reglas para descubrir un nuevo camino. En el universo, como en la vida, a veces el verdadero avance no está en correr más rápido, sino en aprender a doblar el espacio que nos separa de lo que soñamos alcanzar. Si hubiera una sola razón definitiva para que el universo no nos deje superar la velocidad de la luz, sería esta. Hacerlo rompería el orden del tiempo. No se trata solo de ir más rápido, sino de desafiar la estructura misma de la causa y el efecto. En la física a esto se lo conoce como una paradoja causal, y es una de esas zonas donde la lógica y el sentido común se derrumban por completo. Imagina que envías una señal más rápida que la luz. Para vos, todo parece normal. Apretás un botón, la señal viaja, llega a destino. Pero para otro observador que se mueve a una velocidad diferente, la relatividad dice que el orden de los eventos puede invertirse. Es decir, ese observador podría ver que la señal llegó antes de que la enviaras. En su marco de referencia, el efecto ocurrió antes que la causa. Es como recibir un mensaje antes de escribirlo o escuchar el trueno antes de ver el rayo. Suena absurdo, pero las matemáticas lo permiten si se rompe la barrera de la luz. Llevado al extremo, eso implicaría que una nave que viajara más rápido que la luz podría moverse hacia atrás en el tiempo. Desde cierto punto de vista, su partida y su llegada se invertirían. Saldría después, pero llegaría antes. Sería una máquina del tiempo sin botones, solo una consecuencia natural de moverse demasiado rápido. Pero en cuanto eso ocurre, el universo entero empieza a tambalear. Porque si el efecto puede preceder a la causa, entonces nada tiene sentido. Podrías impedir tu propio nacimiento, enviar una advertencia antes de un accidente, o alterar el pasado de una forma que haga imposible tu propio presente. Las paradojas que nacen de esa idea son infinitas y deliciosamente confusas. La más famosa es la paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y evitas que tu abuelo conozca a tu abuela, nunca nacerías. Pero si no naces, ¿cómo viajaste al pasado para impedirlo? Es un círculo sin salida, una trampa lógica. En física, eso se traduce en una inconsistencia del espacio-tiempo, una contradicción que hace que las ecuaciones dejen de tener solución coherente. En resumen,
el universo se vuelve matemáticamente imposible. Einstein lo comprendió perfectamente. Su teoría de la relatividad no prohíbe los viajes en el tiempo en términos absolutos, pero sí advierte que cualquier intento de superarlos crearía bucles causales imposibles de resolver. En otras palabras, no es que el universo no quiera que viajemos en el tiempo, es que no puede funcionar si lo hacemos. Las leyes que sostienen la realidad colapsarían como una torre de cartas. Algunos físicos, sin embargo, no se resignan. Han propuesto modelos que intentan evitar las paradojas. Stephen Hawking hablaba de la conjetura de protección cronológica, una especie de mecanismo cósmico que impediría automáticamente cualquier situación donde el tiempo pudiera doblarse sobre sí mismo. Otros, como Igor Novikov, sugerían que el universo podría acomodar los hechos de modo que las paradojas nunca ocurran. Si viajas al pasado, podrías interactuar con él, pero jamás alterar nada que contradiga tu propio futuro. Una suerte de destino inquebrantable disfrazado de libre albedrío. La ciencia ficción, por supuesto, se adueñó de la idea con entusiasmo. En Back to the Future, Marty McFly viaja al pasado y casi borra su propia existencia. En Interstellar, Cooper descubre que el tiempo puede ser un lazo, un puente que une generaciones. En Tenet, el tiempo literalmente se invierte como si fuera una cinta rebobinada. Todas juegan con la misma premisa, que romper el límite de la luz es, en esencia, romper el flujo del tiempo. En la práctica, ninguna evidencia sugiere que se pueda hacer, pero el solo hecho de que las ecuaciones lo permitan bajo ciertas condiciones es inquietante. Es como si el universo dejara entrever, de forma tentadora, que el tiempo podría no ser una línea recta, sino un tejido flexible que se retuerce bajo ciertas circunstancias extremas. Viajar más rápido que la luz, entonces, no sería solo un logro tecnológico, sino una revolución existencial. Significaría dejar atrás no solo el espacio, sino también el pasado, el presente y el futuro tal como los entendemos. Es el punto donde la física toca la filosofía, donde el conocimiento se convierte en vértigo. Quizá por eso, la naturaleza protege ese límite con tanto celo, porque cruzarlo no nos haría solo viajeros espaciales, sino también viajeros del tiempo. Y el universo, hasta ahora, parece preferir mantener su historia en orden. En el universo de Einstein, la velocidad de la luz no es solo un límite, es una frontera que protege la coherencia misma de la realidad. Si alguien intentara cruzarla, las consecuencias serían tan radicales que dejarían de tener sentido dentro de las leyes que conocemos. Todo empieza con lo físico, la masa y la energía. A medida que un objeto con masa se acerca a la velocidad de la luz, su energía cinética aumenta y con ella su masa efectiva. Cada impulso adicional exige más combustible, más potencia, más esfuerzo. Pero la naturaleza no permite que esa relación crezca de manera lineal. Cuanto más rápido te moves, más cuesta seguir acelerando. Si intentaras llegar al 100% de la velocidad de la luz, tu masa se volvería infinita, y con una masa infinita, el tiempo se detendría para ti. El universo entero debería vaciarse de energía para empujarte 1 milímetro más. Es decir, no existe cantidad de combustible, ni reactor, ni estrella capaz de mover algo tan colosal. Sería como intentar empujar el universo entero para mover una mota de polvo. La ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, no deja margen para la trampa. A medida que aumenta la velocidad, el costo energético crece sin límite. Llegar a la velocidad de la luz sería como intentar alcanzar el número infinito. Podés acercarte, pero nunca tocarlo. Y si por alguna razón lo hicieras, las consecuencias serían catastróficas. La energía acumulada sería tan enorme que la materia dejaría de comportarse como materia. La nave, su tripulación, todo se desintegraría en pura radiación, transformándose en una explosión de luz que se fundiría con el propio espacio-tiempo. Pero el impacto físico es solo la mitad del problema. La otra mitad, más desconcertante, es el impacto temporal. Si lográramos superar la velocidad de la luz, romperíamos la secuencia de causa y efecto que sostiene la realidad. En otras palabras, el tiempo se invertiría. Desde el punto de vista de la relatividad, para algunos observadores te moverías hacia adelante, mientras que para otros
lo harías hacia atrás. Partirías después y llegarías antes. En el momento en que tu velocidad superara la de la luz, el reloj del universo dejaría de avanzar de forma ordenada. Las causas podrían ocurrir después de sus consecuencias, y el pasado y el futuro se volverían indistinguibles. Imagina que envías una señal más rápida que la luz a un amigo lejano. Para vos, la envías en este momento, y él la recibe un segundo después. Pero para un observador en otro punto del espacio, esa señal podría aparecer antes de que la envíes. Desde su perspectiva, el efecto ocurrió antes de la causa. Si esa señal pudiera transmitirse de vuelta, podría llegar a vos antes de que decidieras enviarla. Es un bucle sin salida, un universo donde los hechos se confunden y el tiempo pierde sentido. Esa inversión de la causalidad no es solo una rareza matemática, es una paradoja que haría colapsar la lógica de todo lo existente. Si un objeto puede moverse hacia atrás en el tiempo, puede cambiar eventos que ya sucedieron, crear contradicciones imposibles y anular su propia existencia. Es por eso que la naturaleza parece proteger el límite de la luz con tanto celo. No se trata solo de un techo de velocidad, sino de un mecanismo de defensa contra el caos. El universo, en su sabiduría silenciosa, sabe que permitir la inversión temporal sería como romper su columna vertebral. Todo lo que conocemos, la materia, la energía, la vida, la memoria, depende de que el tiempo avance en una sola dirección. Cruzar la barrera de la luz no solo significaría desafiar la física, sino también desarmar el tejido de la realidad. Es el punto donde la ciencia se encuentra con la filosofía, donde entendemos que el límite no está ahí para impedirnos soñar, sino para garantizar que el sueño siga teniendo sentido. Si algún objeto con masa lograra alcanzar la velocidad de la luz, el resultado no sería un viaje glorioso hacia otra galaxia, sino un cataclismo subatómico. La materia, tal como la conocemos, no soportaría semejante velocidad. En ese punto extremo, las fuerzas que mantienen unidas las partículas se romperían, y los átomos colapsarían como si el universo apagara el interruptor de la realidad. Para entenderlo, hay que recordar que la materia está sostenida por un delicado equilibrio entre energías opuestas. Los protones y neutrones dentro del núcleo atómico se mantienen unidos gracias a la fuerza nuclear fuerte, una de las 4 fuerzas fundamentales del cosmos. Los electrones orbitan gracias a la fuerza electromagnética. Todo está perfectamente ajustado, una danza estable que da forma a cada molécula, cada cuerpo, cada planeta. Pero a velocidades cercanas a la de la luz, esa estabilidad empieza a desintegrarse. La energía cinética se vuelve tan alta que los enlaces atómicos ya no pueden resistirla. Los electrones se desprenden de sus órbitas y se transforman en una lluvia de plasma. Los núcleos, sometidos a una presión y a una energía inimaginables, comienzan a colapsar o a dividirse. En esencia, la materia se derrite en su forma más pura. Energía. No hay sólido, líquido, ni gas que sobreviva. Todo se convierte en radiación, en un mar incandescente de fotones y partículas subatómicas. En el ámbito cuántico, el fenómeno sería aún más extremo. La mecánica cuántica describe las partículas no como objetos fijos, sino como probabilidades, ondas de existencia que se superponen y fluctúan. A medida que la velocidad aumenta, esas ondas se distorsionan. Su longitud se acorta hasta volverse casi infinita y las partículas pierden su identidad. La frontera entre materia y energía se difumina por completo, dando paso a lo que los físicos llaman disociación cuántica, el punto donde las partículas dejan de comportarse como entidades estables y el propio concepto de objeto pierde sentido. En esa condición, incluso las fuerzas fundamentales del universo se vuelven inestables. La energía gravitacional, electromagnética y nuclear se entremezclan de forma impredecible. Si una nave intentara alcanzar la velocidad de la luz, no solo su estructura metálica se desintegraría, sino también los átomos que componen a su tripulación. Cada molécula se fragmentaría en partículas elementales, y éstas, a su vez, se disolverían en pura radiación. Sería como ver un cuerpo humano convertirse en un destello, una chispa que se funde con el vacío. Algunos físicos comparan este escenario con lo que ocurre cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Allí,
La gravedad extrema estira la materia hasta sus límites, en un proceso conocido como espaguetificación. A velocidades lumínicas, la energía hace algo similar. Desgarra el tejido de la materia hasta convertirlo en un torrente de luz. Desde un punto de vista más filosófico, podríamos decir que al intentar moverse tan rápido, la materia renuncia a ser materia. El universo la obliga a transformarse, a perder su forma para integrarse al flujo energético que todo lo atraviesa. En cierto modo, alcanzar la velocidad de la luz no sería un viaje, sino una disolución, un regreso al estado primordial del cosmos, donde nada tiene límites definidos y todo es pura energía. Por eso, cuando decimos que nada con masa puede viajar a la velocidad de la luz, no hablamos solo de una barrera tecnológica, hablamos de una ley natural que protege la estructura del universo, porque si la materia pudiera hacerlo, se desharía, se descompondría en algo irreconocible. Sería como intentar contener una tormenta dentro de una gota de agua. El colapso de la materia y la disociación cuántica son la última advertencia del cosmos. La luz no es un destino al que llegar, sino una frontera que nos enseña hasta dónde puede sobrevivir la forma antes de convertirse en energía pura. En un universo donde la velocidad de la luz marca el límite de lo posible, la información y la comunicación son las primeras en obedecer esa ley. No se trata solo de que nada físico pueda superarla. Ni siquiera los datos, las señales o los mensajes pueden hacerlo. Es una restricción tan profunda que sostiene toda la estructura de la física moderna. Si esa regla se rompiera, todo lo que entendemos sobre cómo funciona el cosmos se desmoronaría. En la práctica, esta limitación significa que la información no puede transmitirse instantáneamente. Cuando hablamos por teléfono con alguien en otra parte del mundo, las ondas electromagnéticas viajan casi a la velocidad de la luz, pero no más rápido. En distancias pequeñas, la diferencia es imperceptible. En distancias cósmicas, es abismal. La luz del Sol, por ejemplo, tarda más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Si el Sol desapareciera de repente, seguiríamos viéndolo durante esos 8 minutos, y durante ese mismo tiempo su calor seguiría llegando. El universo tiene un retraso natural incorporado, un eco constante del pasado. Si existiera una forma de enviar información más rápido que la luz, estaríamos rompiendo el principio de causalidad. Podríamos recibir una respuesta antes de hacer la pregunta, ver una consecuencia antes de realizar la acción. Un mensaje podría llegar al pasado, alterando su propia causa. La comunicación dejaría de tener sentido porque el orden temporal que da coherencia a la realidad se desharía. En ese escenario, no habría manera de distinguir entre lo que sucede y lo que ya sucedió, ni siquiera de definir qué significa antes o después. Esta restricción también tiene implicaciones en el corazón de la física cuántica. A nivel subatómico, las partículas pueden estar entrelazadas de tal forma que lo que le ocurre a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia. A primera vista, eso parece una violación de la velocidad de la luz, pero no lo es. Aunque las partículas comparten un estado, no se transmite información útil más rápido que la luz. Es como si el universo compartiera una especie de sincronía interna sin necesidad de enviar mensajes. La naturaleza permite la correlación, pero no la comunicación instantánea. De esta frontera nacen los cimientos de la física moderna. La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, aunque parezcan mundos distintos, coinciden en algo esencial. La información es sagrada. No puede perderse. No puede viajar más rápido que la luz. Y no puede violar la causalidad. Este principio es tan fundamental que incluso los agujeros negros, los objetos más extremos del cosmos, están obligados a respetarlo. Durante años, los científicos creyeron que nada, ni siquiera la información, podía escapar de un agujero negro. Pero Stephen Hawking demostró que, aunque la materia se desintegre, la información sobre lo que cayó en su interior no desaparece del todo. Se transforma, se codifica, se disfraza en la radiación que emite. El universo, de algún modo, se asegura de no olvidar. Si alguna civilización lograra enviar mensajes más rápido que la luz, no solo dominaría la comunicación interestelar, reescribiría las leyes del tiempo. La historia dejaría de ser lineal, y los sucesos podrían conectarse en ambos sentidos. El concepto de causa y efecto colapsaría,
La entropía perdería sentido, y la segunda ley de la termodinámica, que dicta que el desorden siempre aumenta, dejaría de aplicarse. Sería un universo sin flecha temporal, un caos lógico donde la física no podría distinguir el pasado del futuro. Por eso, más allá de la velocidad o la distancia, el verdadero límite que impone la luz no es tecnológico, sino filosófico. Es la frontera entre el conocimiento y el olvido, entre lo que puede entenderse y lo que escapa a toda razón. La comunicación, la energía y la materia están atadas por el mismo hilo luminoso. Romperlo sería como cortar la cuerda que sostiene el equilibrio del cosmos. En ese sentido, la luz no solo ilumina el universo, también lo ordena. Y si algún día la superáramos, ya no estaríamos solo desafiando la física, sino el significado mismo de la realidad. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha intentado alcanzar los límites de lo imposible. Y si hay un límite que nos obsesiona más que ninguno, es la velocidad de la luz. Desde los grandes colisionadores de partículas hasta los láseres más potentes del planeta, los científicos han dedicado décadas a acercarse a ese muro invisible que separa lo que podemos hacer de lo que solo el universo puede lograr. En los colisionadores, como el gigantesco Gran Colisionador de Hadrones en Suiza, los protones viajan dentro de un túnel circular de 27 kilómetros de longitud a una velocidad tan cercana a la de la luz que la diferencia sería imperceptible para cualquier ojo humano. Van tan rápido que si un fotón y un protón partieran al mismo tiempo, el fotón apenas lo adelantaría unos centímetros después de recorrer toda la circunferencia del anillo. Dentro de esa máquina monumental, las partículas chocan entre sí con tal energía que recrean las condiciones del universo apenas una fracción de segundo después del Big Bang. Cada colisión es una ventana a los orígenes del cosmos, una chispa que nos permite ver de qué está hecho el todo. El Gran Colisionador de Hadrones no es solo una máquina, es una declaración de curiosidad. Allí se descubrió el famoso bosón de Higgs, esa partícula que da masa a todas las demás y que confirma que las ecuaciones de Einstein y las del modelo estándar no están tan peleadas como creíamos. Pero más allá de ese logro, cada experimento en el colisionador es una danza contra la velocidad de la luz. Los científicos saben que nunca podrán alcanzarla, pero cada fracción de decimal que se acercan revela nuevos secretos sobre el tejido del espacio y del tiempo. Los láseres, por su parte, son otra manera de rozar la frontera. En los laboratorios de óptica avanzada, los físicos generan pulsos de luz tan intensos que pueden acelerar electrones hasta velocidades relativistas en distancias microscópicas. En un espacio más pequeño que una uña humana, un láser puede darle a una partícula una velocidad que antes solo era posible en gigantescos aceleradores. Es una revolución silenciosa, una guerra de precisión donde la luz se usa no para iluminar, sino para empujar. Estos experimentos no solo buscan romper récords, sino entender cómo la materia responde cuando se la lleva al extremo, cuando el tiempo empieza a deformarse y la energía se vuelve casi pura. Y luego están los neutrinos, esas partículas fantasmas que atraviesan la Tierra por billones cada segundo sin que te des cuenta. No tienen carga eléctrica, apenas poseen masa, y viajan tan rápido que durante años muchos científicos pensaron que quizás podrían superar la velocidad de la luz. En 2011, un experimento en Italia, conocido como OPERA, sacudió el mundo cuando pareció demostrar justamente eso: neutrinos que llegaban antes de lo esperado, desafiando la relatividad especial. Durante unas semanas, la comunidad científica contuvo el aliento. ¿Habíamos roto la barrera sagrada de Einstein? Pero la emoción duró poco. El misterio se resolvió cuando descubrieron que un cable de fibra óptica mal conectado había alterado las mediciones. Una simple conexión floja había hecho temblar los cimientos de la física. Fue un recordatorio perfecto de lo frágil que es la frontera entre el descubrimiento y el error. Desde entonces, se sabe con certeza que los neutrinos tampoco superan la velocidad de la luz, aunque se le acercan como ningún otro tipo de materia conocida. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la cosmología, los científicos investigan algo todavía más misterioso: la energía oscura y la materia exótica. Lo que conocemos, lo que podemos ver y tocar,
representa apenas un 5% del universo. El resto, ese 95% invisible, está compuesto por algo que nadie ha visto directamente, pero cuya presencia se siente en cada rincón del cosmos. La energía oscura parece ser la responsable de que el universo no solo se expanda, sino que lo haga cada vez más rápido. Es una fuerza que actúa en sentido contrario a la gravedad, empujando las galaxias unas lejos de otras, como si el espacio mismo estuviera inflando un globo que nunca deja de crecer. Nadie sabe exactamente qué es la energía oscura, pero su descubrimiento cambió para siempre nuestra visión del universo. Hasta los años 90, los astrónomos creían que la expansión cósmica se estaba frenando, como si la gravedad acabara ganando y el universo algún día colapsara sobre sí mismo. Pero al observar supernovas lejanas, se dieron cuenta de algo impensado. Las galaxias no estaban frenando, estaban acelerando. Era como si el universo hubiera pisado el acelerador y no tuviera intención de soltarlo. Desde entonces, los científicos han intentado descifrar la naturaleza de esa energía misteriosa, pero cada respuesta genera nuevas preguntas. Y junto a ella aparece la idea de la materia exótica, una forma hipotética de materia con propiedades tan extrañas que podría, en teoría, curvar el espacio-tiempo a voluntad. Según algunos modelos, este tipo de materia tendría una densidad de energía negativa, algo que repelería en lugar de atraer. Si existiera, podría ser la clave para estabilizar un agujero de gusano o impulsar una burbuja de curvatura como la del motor de Alcubierre, aquella que permitiría viajar sin romper las leyes de la relatividad. El problema es que nadie ha encontrado aún evidencia de su existencia. Todo lo que tenemos son ecuaciones, efectos cuánticos diminutos como el del experimento de Casimir, donde dos placas metálicas en el vacío parecen atraerse levemente debido a fluctuaciones de energía en el espacio. Es como si el universo murmurara que algo exótico podría estar ahí, pero sin mostrarse del todo. La energía oscura y la materia exótica nos recuerdan que, aunque hemos aprendido mucho sobre las reglas del cosmos, en realidad todavía jugamos sin conocer todas las cartas. Tal vez el secreto para superar nuestras limitaciones no esté en construir motores más poderosos ni en acelerar partículas más rápido, sino en entender mejor ese 95% invisible que sostiene todo lo demás. Quizás, cuando logremos descifrar qué es realmente la energía oscura, descubramos que el universo lleva miles de millones de años doblando el espacio y manipulando la velocidad de formas que nosotros apenas empezamos a sospechar. Porque, al final, acercarse al límite de la luz no es solo cuestión de velocidad, es cuestión de comprender la oscuridad que la rodea. Aunque por ahora la velocidad de la luz sigue siendo un sueño imposible, eso no ha detenido a los científicos de imaginar cómo podríamos, algún día, acercarnos lo suficiente como para que el universo deje de parecer tan inalcanzable. En la frontera entre la ciencia y la imaginación, han surgido proyectos teóricos que parecen salidos de una novela, pero que se basan en cálculos reales y ambiciones humanas muy concretas. Uno de los más fascinantes es el proyecto Breakthrough Starshot, impulsado por Stephen Hawking, Yuri Milner y Mark Zuckerberg, entre otros. Su objetivo no es construir una nave tripulada, sino una flotilla de minúsculas sondas del tamaño de una estampilla, equipadas con microcámaras, sensores y sistemas de comunicación. Estas diminutas naves serían impulsadas desde la Tierra por un conjunto de potentes láseres, capaces de empujarlas mediante una vela ultraligera hasta alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. A esa velocidad podrían llegar al sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, en apenas 20 años. Parece ciencia ficción, pero los cálculos son reales. El reto está en los detalles. Diseñar materiales que no se desintegren bajo una lluvia de radiación, coordinar un haz láser de potencia descomunal y lograr que las ondas puedan comunicarse de vuelta con la Tierra a distancias de más de 4 años luz. Si se logra, sería la primera misión verdaderamente interestelar de la humanidad, aunque sus tripulantes sean apenas circuitos de silicio y no seres humanos. Otro concepto que sigue capturando la imaginación de los físicos es la propulsión por antimateria. En teoría, la antimateria es el combustible perfecto. Cuando una partícula de materia se encuentra con su contraparte de antimateria, ambas se aniquilan liberando energía pura según la ecuación de Einstein.
energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esa conversión total haría que un solo gramo de antimateria produjera tanta energía como una bomba nuclear. Si pudiéramos almacenarla y controlarla a dos condiciones que por ahora parecen imposibles, podríamos usarla para propulsar una nave durante años, alcanzando velocidades de hasta un 50% de la velocidad de la luz. Pero aquí surge el problema. Producir antimateria es absurdamente costoso. En los colisionadores actuales, crear un solo microgramo cuesta miles de millones de dólares, y almacenarla sin que toque la materia normal es un desafío de ingeniería monumental. Es como intentar guardar relámpagos en una caja. Más viable, aunque igualmente ambicioso, es el concepto de la vela láser o vela solar, una idea inspirada en el modo en que el viento impulsa un velero, solo que en lugar de viento se usa luz. Las velas solares aprovechan la presión de los fotones que golpean una superficie ultradelgada para generar impulso. Ya existen prototipos, como el Light Sail de la Planetary Society, que han demostrado que el principio funciona. Si se combinara esa tecnología con láseres potentes desde la Tierra o desde órbita, podríamos alcanzar velocidades nunca antes vistas sin necesidad de combustible. Sería un viaje silencioso, sin explosiones ni motores rugiendo, solo una hoja de luz deslizándose por el vacío. Los físicos contemporáneos miran todas estas ideas con una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Muchos reconocen que la física actual permite teóricamente que estas tecnologías existan, pero la ingeniería todavía está a siglos de distancia. Michio Kaku, por ejemplo, suele decir que el motor de antimateria o la propulsión por curvatura no violan ninguna ley física, pero pertenecen al tipo 2 o tipo 3 de las civilizaciones de Kardashev, sociedades capaces de aprovechar toda la energía de su planeta o incluso de su estrella. En otras palabras, no imposibles, pero extremadamente lejanos a nuestro nivel actual. Neil deGrasse Tyson suele ser más pragmático. Cree que los viajes interestelares son posibles, pero que lo realmente revolucionario no será viajar rápido, sino vivir lo suficiente para llegar. Según él, el desafío no está solo en la propulsión, sino en la biología, naves generacionales, criogenia o transferencia de conciencia. Stephen Hawking, por su parte, veía el proyecto Breakthrough Starshot como un primer paso, un recordatorio de que nuestra supervivencia a largo plazo depende de dejar la Tierra algún día. No se trataba de velocidad, sino de destino. Entre los científicos más jóvenes, el tono es más optimista. Muchos creen que los avances en energía limpia, inteligencia artificial y materiales ultraligeros podrían acelerar el desarrollo de tecnologías de propulsión relativista antes de lo que pensamos. La clave estaría en combinar la física cuántica con la relativista, algo que aún no entendemos del todo, pero que podría cambiar las reglas del juego. En definitiva, los proyectos teóricos de propulsión relativista son más que experimentos en papel. Son faros encendidos en la oscuridad, ideas que mantienen viva la llama del ¿y sí? Porque aunque sepamos que la luz es inalcanzable, seguimos construyendo caminos hacia ella. Y tal vez ese sea el verdadero propósito de la ciencia. No romper las leyes del universo, sino aprender a bailar con ellas. Quizás, después de todo, el límite no sea una frustración, sino una lección. Tal vez el hecho de no poder viajar a la velocidad de la luz sea precisamente lo que nos hace humanos. Si pudiéramos ir a donde quisiéramos, cuando quisiéramos, sin esfuerzo, ¿seguiríamos soñando con hacerlo? Nuestra naturaleza está construida sobre la búsqueda, no sobre la llegada. Lo que nos define no es la capacidad de alcanzar lo imposible, sino el impulso de intentarlo una y otra vez. Somos la especie que mira un punto brillante en el cielo y se pregunta qué hay detrás, aunque sepa que no puede alcanzarlo. Cada límite que el universo nos impone se convierte en un espejo donde vemos reflejada nuestra curiosidad. Cuando descubrimos que no podíamos volar, inventamos el avión. Cuando comprendimos que no podíamos respirar bajo el agua, creamos el submarino. Y cuando la luz nos mostró que había un techo para la velocidad, no nos detuvimos. Construimos aceleradores, telescopios, teorías, historias, sueños. El viaje imposible no es una derrota, es una declaración de identidad.
Es la forma en que el universo nos dice, no puedes llegar hasta mí todavía, pero puedes pensar en cómo hacerlo. Y en ese pensamiento reside toda nuestra grandeza. La ciencia, la imaginación y la curiosidad son tres nombres diferentes para la misma fuerza: el deseo de entender. La física no solo explica lo que hay, sino que nos invita a imaginar lo que podría haber. La literatura y el arte toman esas mismas leyes y las convierten en emoción, en visión, en esperanza. Cada vez que una película muestra una nave doblando el espacio o un científico escribe una ecuación imposible, el ser humano demuestra que no necesita romper las reglas del cosmos para trascenderlas. Basta con soñarlas, y tal vez ese sea el punto. No podemos viajar a la velocidad de la luz, pero podemos acercarnos al conocimiento que nos lleva hasta ella. Cada partícula acelerada, cada telescopio que mira más lejos, cada estudiante que aprende por qué ese límite existe, nos mueve un poco más cerca de comprender el tejido que nos sostiene. No corremos tras la luz para atraparla, sino para entender cómo brilla. Al final, lo que nos separa de los fotones no es solo la velocidad, sino el propósito. Ellos viajan sin pensar, sin destino, obedeciendo las leyes perfectas del universo. Nosotros, en cambio, avanzamos con preguntas, con errores, con asombro. La luz puede recorrer el cosmos, pero solo nosotros podemos admirarlo. En esa diferencia, en esa lentitud curiosa, en ese empeño por entender lo inalcanzable, está lo más luminoso que tenemos, nuestra humanidad. Y así, después de recorrer este viaje entre la ciencia y la imaginación, entendemos que acercarse a la velocidad de la luz no se trata solo de motores, ecuaciones o física avanzada. Es, en el fondo, un viaje de descubrimiento. Empezamos en lo posible, en las máquinas que ya existen, en los cohetes que cruzan el cielo, en los experimentos que rozan los límites de la materia, y terminamos en lo imposible, en las regiones donde el tiempo se dobla, la masa se disuelve y la realidad se vuelve un espejo de nuestras preguntas más profundas. Hemos cruzado siglos de ideas, desde los sueños de Einstein hasta las visiones del futuro, para llegar a una conclusión tan sencilla como poderosa. No podemos vencer la luz, pero podemos seguir persiguiéndola. La humanidad siempre ha vivido entre dos fuerzas opuestas, la de los límites que nos atan y la de la curiosidad que nos libera. Es esa tensión la que nos empuja hacia adelante, la que convierte cada obstáculo en una excusa para inventar, para aprender, para mirar más lejos. Si el universo nos dice, hasta aquí, nosotros respondemos, entonces construyamos un poco más allá. Cada intento fallido de alcanzar la luz nos deja algo valioso, una nueva teoría, una nueva tecnología o una nueva forma de entender quiénes somos. Así que, ahora que sabemos que la velocidad de la luz es el muro más firme del cosmos, la pregunta no es por qué no podemos romperlo, sino qué haremos con ese conocimiento. Porque en el fondo, lo que nos mueve no es la velocidad, sino el deseo de comprender. La luz no es un destino, es una inspiración. Y ahora te toca a ti. Imagina, solo por un momento, que pudieras hacerlo, que tu nave rompiera todas las leyes, que el universo se curvara a tu alrededor y el tiempo se detuviera, que pudieras ver las estrellas nacer, los planetas girar, los siglos pasar en un parpadeo. ¿Qué harías si pudieras viajar a la velocidad de la luz? Llegamos al final de esta travesía nocturna. Queremos saber qué dato se queda contigo. Deja tu reflexión en los comentarios antes de que te quedes dormido. Pero la curiosidad no descansa. Si quieres otro dato fascinante para conciliar el sueño, haz clic en el video que aparece aquí en pantalla. Y si te obsesiona la verdad justo al cerrar los ojos, asegúrate de que estás suscrito para no perderte el próximo viaje. Dulces sueños.